Serie de la unidad, y hoy converso con ustedes acerca de la unidad en la diversidad. Y yo quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 12 a partir del versículo 4. Quiero compartir la escritura hoy. ¿Tiene alguien cerca? ¿Te atreves a acercarte a alguien y decirle, no eres indispensable, pero eres importante? No somos indispensables, pero somos importantes. Es bueno que lo sepa. Tú eres importante en el equipo, aunque no eres indispensable. Ninguno de nosotros somos indispensables, pero somos importantes. Así que no dejes que nadie te menosprecie ni te diga que no eres importante. En este equipo eres importante. Indispensable Cristo, todos nosotros somos importantes. ¿Amén? ¿Lo crees eso? Si crees esa palabra, entonces eres un hombre, eres una mujer de fe. Y si lo eres, entonces sabes quién eres. Aleluya. Aleluya. Porque esa es la razón por la que mucha gente no avanza en el reino de Dios. Porque no se ve como Cristo lo ve. Aleluya. Aleluya. Y por eso no avanzan en el reino de Dios. No se ven como el Señor lo ve. Y también escuchamos a la gente que nos dice, tú no eres indispensable, quítate de ahí. Oye viejo, no soy indispensable, pero soy importante. Aleluya, aleluya. Así que quiero compartir la escritura a partir del versículo 4 del capítulo 12 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. En el nombre de Jesús. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Amén. Pueden sentarse el día de hoy. Conversamos hoy acerca de la unidad en la diversidad. Veo la unidad en la diversidad como ver a una orquesta que tiene toda clase de instrumentos y veo un maestro que por medio de la comunicación no verbal le emite una señal a cada uno y todos ellos pueden tocar sus instrumentos y que vayan al unísono o pueda producir una armonía entre ellos y puedan llevar a cabo una obra maestra. ¿Ha sido la unidad en la diversidad? Bueno, yo lo que toco es bajo. Yo no soy nada porque yo lo que hago es que toco bajo. Él dice, yo lo que soy es percusionista. Yo lo que soy es un violinista. Cada quien va a interpretar un instrumento musical, va a tocar y va a hacer interpretación de las notas al unísono, y cuando suena no lo parece que tantos instrumentos puedan estar de acuerdo. Así veo la unidad en la diversidad. Veo cómo mucha gente puede reunirse en una comunidad de creyentes como esta, con diferentes maneras de pensar, tienen una visión individual y una visión familiar, y de pronto entran en un engranaje y se produce una unión en una misma visión como debería ser, y todos interpretamos una línea a seguir para tener éxito, conforme al propósito por el cual Dios nos ha juntado. Bendigo el nombre de Dios. Una de las cosas que vivimos en cualquier equipo donde estemos es justamente
que no aprendemos a valorarnos a nosotros, ni aprendemos como que somos realmente parte del engranaje, y que en ese engranaje, donde hay varios piñones y posiblemente varias correas, para referirme ya en el engranaje mecánico, se necesitan uno a otro para ir girando, y cuando hay un piñón que se detiene o una correa se rompe, se detiene el motor. Solo por esa correa, solo por ese piñón se detuvo todo. Me pongo a observar y me doy cuenta que es verdad que no somos indispensables, pero parece como que somos importantes. Pareciera como si nosotros tenemos que comenzar a valorarnos delante de Dios y aceptar el valor que el Señor nos ha dado para poder hacer un equipo. No podremos vivir en unidad hasta que aprendamos a valorar la función que nosotros tenemos. ¿Hay alguien aquí esta noche? No lograremos estar en unidad hasta que nosotros identifiquemos cuál es nuestra función y qué tan importante es nuestra función. Por años nos han dicho qué es importante y qué es menos importante. Jesús nos enseñó acerca de las prioridades y nos dice qué debe ir primero y qué debe ir después. Ese es el orden de las prioridades. Sí existe, pero no quiere decir que uno es menos importante que el otro, ni uno más importante que el otro. Es un poquito difícil poderlo entender, de la misma manera que no tenemos la capacidad de manera humana para asimilar la Trinidad de Dios. ¿Cómo un Dios en tres personas pueda tener las mismas dignidades, los mismos privilegios, ambos, sin que ninguno sea superior, aunque hay un orden de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no exista celo entre ellos por los privilegios o porque nosotros adoremos? Por eso hay gente que le da como cosa darle gloria al Espíritu Santo, porque piensa que el Padre puede sentirse celoso en un momento determinado, pero no existe. Y por esa es la razón que no podemos entender la unidad de la Trinidad. Asimismo, no podemos entender lo que somos nosotros delante de Dios como un equipo. ¿Qué tan importante podemos ser? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Por qué soy importante en ese equipo? Primero, porque Dios te encajó ahí. Por eso lo eres. Aleluya. Segundo, porque estás consciente de lo que haces. ¿Sabes cuál es el valor de lo que estás haciendo? Y aunque nos digan qué es más importante y qué es menos importante, nosotros sabemos que no se trata de qué es menos y qué es más, sino que todos somos necesarios. Y posiblemente lo que no se ve es lo que motoriza lo que se ve. Aleluya. Aleluya. Posiblemente la gente que ora en secreto y en horario de la madrugada y en la tarde motoriza que ocurran muchas cosas que ocurren, que la gente la ve, pero la hace Dios a través de nosotros, pero hay una gente que está motorizando todo aquello. Ahora, ¿se siente un intercesor al menos de los otros? De eso se trata. De que el día que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y lo importante que somos en un equipo, todo será diferente. No llegar a creernos que somos indispensables, porque de donde sea Dios va a hacerlo, a tal punto que la Escritura dice, Jesús se está planteando, oye, Dios puede levantar hijos a Abraham hasta de las piedras. Se está diciendo, no, ustedes no son indispensables, pero son hijos. Dios puede hacerlo, pero lo está haciendo a través de ti y lo está haciendo contigo. Entonces eres importante. Y no eres más ni eres menos, sino que logramos la unidad en la diversidad. ¿Cómo podemos hacer tantas cosas diferentes, todas importantes, y dependemos los unos de los otros? Y ese es el diseño de Dios.
Y así funciona todo el cielo, así funciona el reino de Dios. Funciona como si fuera un engranaje. Y las cosas ocurren. Cuando se detiene algo o alguien no funcionó o no hizo lo que tenía que hacer, se produce un tapón. Así funcionan las cosas en el reino de Dios. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué se detuvo? Si hay cosas que se detienen. La verdad es que no deberían detenerse. Pero sí hay cosas en el mundo espiritual que producen que se detengan algunas cosas. Siendo Dios soberano como es, hay momentos donde las cosas que Él determinó que nosotros hagamos, por nosotros no valorar eso que estamos haciendo, que Él nos mandó a hacer, muchas cosas se pueden detener. Hay cosas que se detienen. Si usted observa, cuando Daniel estaba orando, él entró en una crisis y eso lo llevó a la oración. Como Dios había dicho que cuando se cumplan 70 años iban a ocurrir algunas cosas, se cumplieron los 70 y nada ocurrió. Entonces hay un problema. Cuando él va en oración, él recibe la respuesta porque Dios no es mudo. Aleluya. Aunque para mucha gente Dios es mudo, Dios no lo es. Dios habla y da respuesta de diferente manera, pero lo hace. Entonces Dios le está explicando a él acerca de lo que ocurrió por la que se detuvo el asunto. Y es posible que un espíritu determinado pueda detener algo. No lo va a detener por mucho tiempo, pero sí puede boicotear algo por una temporada, pero no lo podrá detener para siempre. Cuando Daniel está en intercesión, él puede entonces entender qué es lo que pasó. Y había una lucha espiritual. Había una intervención para que no llegara la respuesta. Aleluya. Aleluya. Entonces, si tú no sabes el valor que tienes de lo que haces, primero no lo va a hacer bien. Segundo, no tendrá éxito. Porque la gente que tiene éxito en un equipo son aquellos que saben que no son indispensables, pero que son importantes. Y que tienen que moverse a la velocidad que va el equipo, porque si no, no se produce el éxito. Y cuando no entendemos cuál es nuestra misión, vamos a una velocidad o más rápido que el grupo, o vamos un poquito más lento. Y eso lo vi en los orientales y en un momento traté de ver qué pasó. Y por cultura hay sociedades donde los esposos no van a la par, sino que el esposo va adelante y la mujer va detrás, y si tienen que hablar se tienen que vocear porque no pueden ir a la par. Como para poder seguir ir entendiéndose, porque la cultura no le permite a ellos ir a la par, porque ha establecido una diferencia entre el varón y la hembra a partir del pecado de Adán, y Cristo no lo ha restaurado todavía, y por su cultura ellos actúan de esa manera. Hay cosas que no pueden ser ni van a tener éxito en equipo porque no van a la par. Y eso ocurre cuando nosotros no interpretamos la visión del equipo. Uno va por un lado, los otros van del otro lado. Y eso ocurre también con los músicos. De esa misma manera, como lo planteé al principio, si no están al unísono, si no hay armonía entre ellos, entonces uno escucha otra cosa diferente. La vida de unidad necesita que nosotros aprendamos a interpretar que siendo nosotros diferentes a todo un engranaje y a todo un equipo, nosotros podemos estar unidos a partir de lo que cada uno de nosotros hace, porque Dios lo puso para que lo hagamos. Y ninguno es más importante que el otro, sino que entre todos producen lo que Dios ha determinado. Se puede decir ahí,
para entrar en el texto bíblico, que hay una producción diaria, hay una meta que cumplir, y que si no estamos unidos, no podremos lograr esa meta. Siempre estaremos por debajo de la meta del día. Bendigo el nombre de Dios. Dios nos ha puesto a nosotros una meta, y si no nos unimos, no la lograremos. Y para unirnos, no tenemos que interpretar que todos debemos hacer lo mismo. Y si estamos pensando así, entonces somos como los niños, que el mejor juguete no es el de él, sino el del compañero. Y por eso cuando salen con los padres, en su casa le dan berenjena y no la quieren, pero cuando van de visita a algún lugar, ellos quieren comerse la berenjena que están dando en esa casa. Y algunos hacen pasar vergüenza a los padres. Prima, el niño no come berenjena. Papi, ya yo me la como. Como ver que lo que hace el otro es más importante que lo que yo hago, que lo que tiene el otro es mejor que lo que yo tengo, que lo que yo no me como en mi casa, me la puedo comer en la casa de los amigos. Entonces estamos así como los bebés. No es menos importante, no es más importante lo que tú estás haciendo. Dios diseñó que en esa diversidad nosotros podamos producir, pero en unidad. De eso se trata el texto de hoy. No quiere hacer como son los otros, ni tampoco quiere interpretar lo que interpretan los otros. Alguna gente me ha dicho a mí que por qué yo no aprendí música, por qué no estudié música, por qué no puedo tocar ningún instrumento. Es una buena pregunta. Yo no tengo respuesta, porque yo debía haber aprendido un instrumento musical. Claro que debía aprenderlo a tocar. Pero ¿cómo fue? Llegué a la iglesia y estaba rodeado de músicos y de maestros de música. Nunca le dije que me enseñaran nada. Me enfoqué en otra cosa. ¿Es malo aprender a tocar algún instrumento musical? No, no es malo, es bueno. Pero yo me enfoqué en otra cosa. Y entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo fuera músico y pudiera predicar? Nada. Toco, canto y predico. Llego y lo hago todo y punto. Pero no es así. En ocasiones nosotros no estamos menospreciando algo, sino como que hay una vocación. Hay un llamado y hay una naturaleza de nosotros conforme a lo que Dios diseñó, que tiene una inclinación hacia una determinada tarea y de manera espontánea lo vamos a hacer. Ahora, ¿quién dijo que alguien que predique debería sentirse al menos que una persona que toca un instrumento musical? ¿Quién dijo que debería ser? Si observamos el diseño de Dios, es necesario que cada uno de nosotros haga una tarea posiblemente diferente para que podamos formar el equipo de Dios. Y Él lo diseñó así. Ahora, lo que tenemos que aprender es a enfocarnos en lo que nosotros sabemos hacer y hacerlo bien. Y no estar pendiente de lo que hace otra persona para nosotros quererlo hacer, sino hacerlo bien. ¿Qué es lo que haces? Ese es el sentido general de la vida. Lo que haces, preocúpate por hacerlo bien. Si tú tienes la posibilidad o tienes la oportunidad de vender algún producto y que tú lo haces tú mismo, tú misma, que sea lo mejor, que sea de calidad, y no te enfoques en lo que hacen las otras personas como que aquello es lo mejor. Si Dios ha puesto en tus manos hacer algo, no piense que eso es poco.
Y la gran pregunta que todos nosotros nos estamos haciendo cuando llegamos a la iglesia: ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me está llamando? Y hay mucha gente que todavía no ha descubierto que su llamado está en lo que Él sabe hacer, y que puede bendecir a otra gente con lo que Él sabe hacer. Hay mucha gente que no ha entendido todavía que la carrera que estudió en la universidad es el ministerio que el Señor le ha entregado, y no sabe que puede bendecir a la gente a través de eso. Y todavía estamos orando: Señor, ¿qué es lo que puedo hacer para ganar almas para ti? Y como viví en la universidad, en un ministerio que tuve la oportunidad de presidir, jóvenes que me decían que se iban de la universidad porque Dios lo estaba llamando al ministerio. Y a mí me había pasado algo parecido, porque Dios me llevó al ministerio estando en la universidad, y estuve un tiempo fuera de la universidad. Pero no a todos Dios le está diciendo eso. Entonces yo me paraba con ellos y le decía: observa a tu derecha, observa a la izquierda, observa al frente. Aquí está el laboratorio de medicina, aquí está la facultad de medicina, aquí está derecho. Y tú no ves la cantidad de gente que están saliendo de esas facultades. Tú no lo observas. ¿Tú no crees que estar aquí es una gran oportunidad para ganar a esos muchachos y muchachas para Dios? Y que posiblemente lo que Dios te está diciendo es que comience a darle una palabra a ellos, y no necesariamente te quiere sacar de la universidad para irte al ministerio. Tú puedes ejercer el ministerio desde aquí. Pero ese deseo de irnos más allá de lo que tenemos, entonces viene el texto bíblico, por eso le dice que Dios iba a usarlo en la ciudad donde ellos están, en las ciudades cercanas y hasta lo último de la tierra. Y todavía nos estamos enfocando en Europa y Estados Unidos. Y tenemos ciudades, tenemos nuestro sector y tenemos Haití cerca. Y nos enfocamos siempre más allá. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Dios quiere hacer cosas extraordinarias a partir de lo que nosotros tenemos, de lo que Él nos ha entregado. Por eso el versículo que no leí, que es el 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Justamente, por eso ese versículo tiene que encabezar una serie de expresiones bíblicas más abajo, porque no debemos tener un concepto superior en lo que hacemos, ni un concepto inferior de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Para qué me habrá llamado Dios? ¿Para qué será? Yo tengo la respuesta para ti: para que las cosas que sabes se le enseñe a otras personas, y se le enseñe a un menor costo que lo estudiaría en otro sitio, lo que pagaría en otro lugar, porque así se bendicen ambos. Bendigo el nombre de Dios. Pero que no te sientas al menos, ni sienta que otras personas son superiores a ti por lo que están haciendo, sino que tú puedas dar lo que tienes en la mano. Y todavía no hemos entendido la respuesta de Dios a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes algo? Aleluya. Todavía no hemos entendido la pregunta de Jesús a los discípulos cuando le dijo que le diera de comer a la gente. Entonces le dice: Señor, mira, nosotros tenemos que irnos a trabajar. Había un matemático, en el grupo había de todo, y le dice, hizo cálculos rápidamente: mira, tenemos que irnos a trabajar y durar tantos años trabajando para poder darle comida a esta gente que están aquí. Y entonces hay una pregunta: ¿qué tienen por ahí? ¿Qué tienen? Solo unos pocos peces y unos panecillos, y ni para nosotros alcanza. Aleluya. Aleluya. Ni para nosotros alcanza.
Ese es así, mire, mire. No me diga que nos va a quitar ahora los panecillos que tenemos aquí. ¿Nos lo va a quitar, Señor? ¿Se lo va a dar a la gente? Eso justamente ahí. Y el día que entendamos la pregunta que se le hizo a Moisés y la que le hizo a los discípulos Jesús, todo será diferente. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tienes? Usa la vara que tienes en la mano. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tienes en la mano? Mire, lo mejor de la vida es hacer las cosas que nos gustan y que eso de alguna manera nos genere el sustento. Eso es interesante. Porque estamos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, para lo que hemos estudiado, para lo que nos hemos preparado. ¿Qué tienes en la mano? El día que valores lo que sabes y lo que tienes en la mano, todo será diferente. Inclusive, hay gente que son pobres y tienen en la mano riquezas. Tienen en la mano lo que la gente necesita, pero no se ve importante. Eso le pasó a una señora, yo se lo he dicho antes. Ella tenía solo un hijo y él se fue a vivir a los Estados Unidos. Y él no volvió durante un gran tiempo al país de donde salió. Y le mandaba cada día a la señora un sobre. Y la señora lo recibía y le daba besitos. Y decía, oh, qué bien se ven los amigos de mi hijo. Y agarraba, le ponía ega y lo pegaba en su casa. Y hubo un momento donde la casa comenzó a caerse. Se fue bajando. Usted ve esa casa de madera que se van como recogiendo y hasta la puerta como que se va tapando. Y ella tenía que salir y entrar encorvada. Y entonces fueron al ayuntamiento para que vayan a ayudar a la señora, a ver si le podían levantar la casa. Y cuando mandaron una persona para supervisar y todo aquello que habían pedido, él entró bajándose a la casa y cuando entró a la casa aclaró los ojos y comenzó, wow, wow. Y entonces le dice a la señora, siéntese, se sentó y comenzó a hablar con ella y entonces le dice a la señora, señora, ¿y usted no tiene hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Dónde vive su hijo? Oh, está en Estados Unidos. ¿Él no le manda? Y ella dice, sí, él me manda, pero solamente fotografía de unos amigos de él. Oh. ¿Sabes qué? La señora tenía suficientes dólares para hacer un edificio en la casa donde ella vivía que se estaba cayendo, pero ella no sabía que él le mandaba dólares, pensaba que eran fotos de amigos. ¿Sabes una cosa? Que muchos de nosotros tenemos en la mano lo que Dios nos ha entregado para bendecir a la gente y para abrir la llave de la bendición de nosotros y no somos capaces de intentarlo. Porque no vemos como importante aquello que tenemos en la mano. Es posible que sea por ignorancia. Eso le pasó a la señora. No podemos culparla. Ella no tenía idea. Ella recibía su sobre cada mes y pegaba la fotografía de su hijo. ¿Cuántos de nosotros estamos pegando la fotografía y solo tenemos una decoración, quizá con placas o trofeos y todo aquello, y todavía no tenemos idea de lo que Dios nos ha entregado, del potencial que tenemos, de la cantidad de gente que pueden ser bendecida por aquello que nos ha entregado? No nos hemos visto como Dios nos ve. Y sigo pensando que yo tendré fe el día que sea capaz de verme como Dios me ve. Y no podré operar en la diversidad hasta que yo crea que soy importante en los asuntos de Dios. Que no tenga más alto concepto que el que debe tener.
que pensemos de manera correcta, que tengamos el autoestima positiva, que nosotros no nos sintamos inferior ni superior, sino que al pensar con cordura nos damos cuenta que en el engranaje lo que yo soy es lo que se requiere. Y lo que Dios puso en mí era justamente lo que yo necesitaba para poderme integrar en ese equipo. La razón, porque las comunidades de creyentes crecen poco, es justamente por eso, porque vivimos desenfocados. Y para tener éxito necesitamos hacer aquello que Dios entregó en nuestras manos. Y entonces retrasamos el crecimiento de la gente, porque donde estamos no podemos bendecir a nadie. Retrasamos. Eso sería burócratas espirituales. Es como, viene de escritorio justamente, es el término francés de burocracia. Y se trata justamente de alguien que deja en su escritorio el medicamento, es un ejemplo, deja el medicamento en su escritorio y ¿saben qué? El medicamento se vence. Entonces cuando el medicamento sale de ahí, ya está vencido, pero duró mucho tiempo en el escritorio. ¿Hay alguien aquí esta noche? ¿Qué pasó? Eso es burocracia, retrasar las cosas. De eso se trata. Nosotros en ocasiones estamos retrasando todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hay una sola razón, porque no sabemos lo que tenemos entre manos. No sabemos que Dios nos ha entregado algo y todo lo que existe, de acuerdo a las leyes de la tierra, tienen un tiempo de caducidad. Se va a vencer ese producto. ¿Y qué pasará entonces? Ya no servirá. Dios ha creado todo un engranaje con el propósito de que nosotros estemos al servicio, cada uno en lo que le corresponde, sin sentirse superior ni inferior, sino solo girar para que las cosas puedan ocurrir. Bendigo el nombre de Dios. Y muchas cosas se retrasan por eso. ¿Sabe qué? Aquí las actividades fueran a casa llena. ¿Cuándo? Cuando tengamos mucha revelación. No. Cuando usemos de lo que cada uno de nosotros tiene. Aleluya. Porque ahora estamos esperando que los ángeles bajen y pongan una unción especial para ganar a la gente. Y no sabemos que la gente que nos está esperando es que le demos lo que nosotros ya tenemos. Hay una sola manera de darnos cuenta lo que nosotros tenemos. Y es cuando vamos al mercado. Cuando usted va a la banca, usted sabe cuánto le dan a plazo fijo por lo que usted tiene. Hasta que usted no sale, usted no sabe cuánto vale su producto. Y lo que estamos pensando que vale lo que tenemos es por debajo de lo que Dios ha dicho que vale. Necesitamos abrir nuestros ojos, porque hay una cosa que no nos han dicho, que vamos a dar cuenta. Entonces hay alguien que no sabía que tenía que dar cuentas, y cuando le entregaron el talento lo enterró.
como él no tiene ninguna preocupación, porque no le van a pedir cuentas por eso, pero debes saber que te van a pedir cuentas por haberte integrado, porque Dios te puso en un equipo, en un lugar, te puso en una posición para que desde ahí sirva y te van a pedir cuentas. Y dice entonces Pablo, cuando escribe a Timoteo, trata de trazar bien la palabra como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Le dijo, oye, como tú vas a dar cuentas, necesita que el día que te toca presentarte no te avergüence. Justamente nos avergonzamos cuando no hemos sabido utilizar bien aquello que se nos ha entregado, cuando no hemos sabido darle el uso que lleva o no hemos podido darle la importancia que tiene. Y eso mismo hizo. Enterró el talento y cuando llegó el momento de pasar cuentas, entonces él está diciendo, yo lo enterré. ¿Y qué sabía yo, Señor? Que tú me habías puesto en la iglesia del camino para que la carrera que estudié en la universidad bendiga a la gente. Yo no sabía. Bueno, estás en problema. Porque ese ignorante que enterró su talento, cuando le pasaron factura quedó mal. Por eso es que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que ha trazado bien la palabra de verdad. Que cuando nos toque dar cuentas, nos demos por enterado de qué vamos a decir y que también hemos hecho las cosas. Entonces le dice, oh, sabiendo yo lo grande que tú eras, no me atreví con eso insignificante que yo tenía en la mano, porque tú eres demasiado grande. ¿Qué tan grande eres? Que eres capaz de recoger donde no sembraste. Oh, tú lo dices pero no lo crees. Si tú hubieras creído lo que me estás diciendo, hubiera llevado ese talento a los banqueros y hoy me entregara la ganancia. Pero lo que tú dices, tú no lo crees. Aleluya. Aleluya. Lo que decimos muchas veces no lo creemos. Ese es el reino de Dios. Y Dios ha querido unirnos en la diversidad. Que cada uno haciendo, interpretando y conociendo cosas diferentes, nos unamos con una sola visión, en un propósito para agradar a aquel que nos llamó por soldado. Y de esas cosas sí tenemos que arrepentirnos, y de esas cosas sí tenemos que pedirle perdón a Dios por no haber interpretado en la justa dimensión aquello que el Señor puso en nuestras manos, y por no haber bendecido a la gente que tiene necesidad con lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Ah, la vara aquella. Yo lo que tengo es una vara, usa eso, golpea a Moisés. Para sorpresa de Moisés, esa vara era suficiente para la tarea que él había recibido de Dios para hacer. Y en ese momento, esa vara, él no sabía que podía abrir el mar. Dios santo. Atrévete a utilizar aquello que Dios te ha dado. Golpea. Ahora golpea, inténtalo ahora. Y el mar se va a abrir. Porque lo que Moisés tenía en la mano era lo que necesitaba para salvar al pueblo de los egipcios. Inclusive, Dios le dice que no se detenga a orar. Aleluya. Perdóneme, pero hemos orado mucho por lo mismo y hemos hecho poco. Porque a veces nos volvemos tan irresponsables que queremos que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros y no es posible. Petición denegada. Tengo que hacer aquello que me corresponde. Y golpeó. Él pensaba que esa vara quizás la tenía en la mano de reliquia, porque la había usado suficiente en Egipto
y le había dado resultado. En el mar no me va a dar resultado. Dios te dio y eso es lo que tienes en la mano. Y lo que necesitas ahora es golpear con aquello que tienes en la mano. Pero tienes que valorar esa vara y decir, esto es lo que Dios me ha entregado y la voy a usar para todo aquello que esté a mi alcance. Hasta que el Señor me entregue otra cosa. Aleluya. Pero voy a utilizar eso, lo voy a hacer. Y desde ahí voy a bendecir y voy a dejar que Dios me use desde ese lugar. Por eso, la pregunta también hay que interpretarla. De Jesús a sus discípulos, ¿qué tienen ahí? ¿Lo tienen todavía los panes? ¿Qué podemos hacer con unos panecillos entre tanta gente? ¿Sabe qué podemos hacer? Ponerlo en las manos del Señor. Porque el Señor con las cosas pequeñas, o lo que nosotros llamamos pequeño, para Dios es grande. Y Él puede hacer más con las cosas pequeñas que nosotros con cosas grandes. Aleluya. Vamos a poner eso en la mano de Dios. Vamos a entregarlo hoy. Pero no entregarlo como para dejarlo, sino dedicarlo. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Te atreves a aceptar el desafío? ¿Te atreves a aceptar, dedicar a Dios aquello que has aprendido, aquello que sabes, aquello que puedes hacer? Dedicarlo a Dios hoy y decir, te pongo en tus manos aquellas cosas que tú me has dado y en las que yo me he preparado y voy a servir a tu reino desde esa posición y desde aquello que he aprendido. Y voy a darle a la gente todo aquello que tengo. Aleluya. Porque mucha gente puede languidecer alrededor de nosotros y caer y no imaginarnos que sí sirve la vara también para dar de comer a la gente. Y que sí con esos pececillos y panecillos Dios puede hacer el milagro, al menos ver la intención de que hay que dar de comer. Ni lo piense, que aquí no hay salida. Mande a esa gente para su casa y problemas resueltos. ¿Sabes qué? Sálvese quien pueda. Sabían tanto que no midieron la distancia que la gente había recorrido sin darse cuenta. Usted se pone en una caravana y usted se va caminando y caminando y caminando y posiblemente usted llegue a una distancia que usted no sería capaz de llegar de manera normal caminando usted solo. Ahora, cuando llegó el momento de regresar, usted se da cuenta que usted no puede regresar a pie porque usted está cansado, porque le faltan fuerza y porque no ha comido. A nosotros no nos interesa el problema de esa gente. Cada quien que resuelva su propio problema. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Que cada quien resuelva su problema. Si yo puedo venir aquí, sentarme y adorar a Dios e irme, y mientras menos gente saludo, con menos gente me comprometo, mejor. Necesita que alguien te tome de las manos y entres al camino como se lleva a los bebés. Estás aquí porque Dios quiso que estés para que en ese tiempo compartas con la gente aquello que Él te ha dado. Fuere poco o fuere mucho, sea material, sea intelectual o sea espiritual, algo tiene que dar. Y hay alguien que tiene necesidad de ti porque eres parte del engranaje. Ahora no te sientas inferior ni te sientas superior. Aleluya. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio cuando comenzamos? ¿Te atrevería a decírselo a alguien? ¿Ya lo olvidaste? No eres indispensable, pero eres importante aquí. Pero no aquí solamente, para el reino de Dios. Eres importante. Ninguno es indispensable, pero eres importante. Y hay una razón por la que yo digo que tú eres importante, y fue porque Dios te colocó en el lugar preciso, en el momento indicado. Y estoy seguro que lo que menos saben aquí
quizás saben aritmética y pueden ayudar a alguien que tenga cierta deficiencia en esa área. Aleluya. Pero no nos hemos visto como Dios nos ve. Nos hemos visto como alguien que puede ir a una congregación, sentarse durante un rato, compartir una celebración y luego moverse a su casa, hacer sus propias cosas. No funciona en el reino de Dios. Andas mal, necesitas enfocarte. Tienes que comenzar a hacer aquello que Dios puso en tus manos para bendecir a alguien, lo que fuere. Algunos no tuvieron la oportunidad de prepararse en ninguna área, al menos pueden orar, que es mucho decir. Pueden orar por la gente que tiene necesidad, porque hasta eso hace Dios en las congregaciones, en la comunidad de creyentes. Lleva gente para que no trabaje, que no tenga empleo, y que cuando hay una necesidad en una casa puede moverse a ayudar, y que cuando alguien cae porque tiene un problema, lo asiste a levantarse. Eso lo hace Dios, porque la visión de Dios no es tan corta como la nuestra, que en ocasiones no pasamos, pero fulano no trabaja. Gózate en Dios, bendice lo que Dios lo puso ahí, en el lugar donde está, en su condición, porque es necesario. Para eso lo llevó, para eso lo trajo. No promovemos la haraganería ni la holgazanería. Vivimos bajo principio, pero el reino de Dios así funciona. No te equivoques. No se trata de ti, se trata del reino de Dios, se trata de Dios. Dios es el que pone. Y nadie debe menospreciar, porque no somos superiores. Dios lo pone para eso, para que el día que estás en emergencia, alguien te asista. Tenemos que aprender a bendecir y no a menospreciar, a saber quiénes somos, cuál es nuestra posición, sin tener que ver a los otros inferior. Porque en el engranaje del reino todos somos necesarios, todos somos importantes, ninguno imprescindible. Nadie supera a nadie. Dios lo hace. ¿Sabes qué? Dios, para probarnos, pone gente con necesidad cerca de nosotros, para saber si de verdad lo amamos. Me rindo delante de Dios esta noche, para ver si es verdad, para ver si somos tan teóricos que no nos avergonzamos de no poder hacer lo que Dios dijo que hagamos. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros. Y esa es la gran pregunta: ¿por qué las universidades tienen que dar tantas carreras en un país? ¿Por qué no dan una sola y punto y se acabó? Eso viene del cielo. Que podamos hacer un equipo, necesitamos que cada quien haga algo, y de la misma manera Dios ya lo diseñó como en un cuerpo. De esa misma manera lo está poniendo la iglesia, como en un cuerpo. Todos los miembros son sumamente importantes y se protegen unos a otros sin necesariamente menospreciarse y sin decir que es menos y que es más. Así Dios diseñó la iglesia. Quiso que estemos unidos en la diversidad. Así lo quiso Dios. Eso es lo que Él quiere para nosotros. No que seamos todos una misma cosa. De la misma manera que tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no todos los miembros tienen una misma función. O sea, no todos desarrollamos
un solo talento, una sola profesión, un solo ministerio. No todos. Cada uno hace algo diferente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. En Cristo. Y tenemos que interpretarlo de esa manera. Somos uno en Cristo. Pero porque cada una de esas partes del cuerpo puede unirse, pero se une en su lugar. Porque si se pusiera en otro lugar, fuera un fenómeno. Y seguro que usted no lo ha visto, pero quién sabe sí, que las dos orejas estén del mismo lado. Un fenómeno. Y un ojo sobre ojo. Los dos brazos, pero de este lado solamente. ¿Bien? Aleluya. O que la cabeza esté hacia abajo. No es la idea. Es muchos miembros, pero que cada uno cumpla su rol, cumpla su función. Y que luego se conviertan en un equipo donde todos los miembros son importantes el uno para el otro y no pueden vivir el uno sin el otro. Aleluya. Y hay algunos que son más importantes desde nuestro punto de vista y otros que son menos importantes. Y entonces los más importantes pueden menospreciar a los menos importantes. Y puede alguien dolerse, sentirse al menos y dejar de funcionar el engranaje. Y entonces todo sería un caos. No es así. Lo que Dios diseñó, lo somos porque Él lo dijo. Y algo más. Todos miembros los unos de los otros. Aleluya. Yo, miembro de tu cuerpo, tú miembro de mi cuerpo. Yo miembro de ti, tú miembro de mí. Aleluya. Por eso, no tener un concepto más alto, porque somos uno para el otro. Lo somos. La palabra deberíamos serlo. Deberíamos ser los uno miembros de los otros. No se puede estar en unidad cuando cada quien está pensando hacer lo que él entiende que debe hacer. Porque el día que una pierna le diga al cuerpo que se va a la derecha y la otra dice que va a la izquierda, caos. Se necesita estar al unísono. Entrar en el engranaje, cumplir cada uno su función para que pueda tener éxito. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que me es dada, teniendo diferentes dones, porque el Espíritu ha repartido gracia, ha repartido ministerio, ha dado carisma a la iglesia, ha entregado algo. Y aquello que Dios entregó es lo que se necesita justamente, no lo que nosotros desearíamos, porque lo que nosotros deseamos lo lograremos cuando hagamos lo que tenemos en la mano, lo que está a nuestro alcance, lo que podemos desarrollar en este tiempo. En ese momento lograremos otras cosas que queremos. Teniendo diferentes dones, cada uno pueda hacer lo que tiene delante. Y menciona algunos de esos dones. Menciona el de profecía, menciona el del servicio, el de la enseñanza, el de exhortar, el de repartir, el de presidir, y el que todos debemos tener, el de amor. Yo no sé si alguna de ustedes se ha preguntado, porque los ministerios, los dones, el carisma que aparece aquí, que yo he leído ahora, yo no sé si usted se ha preguntado que ¿por qué esos que están ahí nosotros no podemos hacerlo en la iglesia? ¿O por qué pocas personas están interesadas en hacer eso que están ahí? También son bíblicos. Aleluya. ¿Saben que son bíblicos también esos dones? ¿Saben que el de servir es bíblico? O sea que servir, aunque mucha gente se siente al menos por ser servidor, bíblicamente hablando,
para ser grande, hay que comenzar sirviendo. Ninguno llegará a una gran estatura en el reino de Dios si no comienza sirviendo. Y Jesús entonces por eso comenzó a servir e hizo lo que ninguno haría para enseñarlo. Estamos acostumbrados en la pirámide social, no en la de Cristo, a que nos sirvan a nosotros y no nosotros servir. O servir lo menos posible. ¿Por qué afanarse tanto? ¿Por qué siempre te ponen a ti a hacer eso? No se trata de que te pongan. Se trata de la gracia que Dios puso. Y a veces hasta los familiares de uno se le quejan. ¿Por qué siempre te ponen a ti a hacer eso? No hay otra gente que pueda hacerlo. Hay que servir. Y no está diciendo que el maestro supere al servidor, ni que el profeta supere al servidor. No está diciendo eso. Lo que pasa es que ambos somos importantes. Y cada quien tiene que desempeñar su rol. Ahora, eso solo lo lograremos con lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Cuando seamos capaces de amarnos sin hipocresía. Cuando aprendamos a amarnos de verdad. Ahí serán diferentes las cosas. Cuando no tengamos la necesidad de competir, no tendremos esa necesidad. Como decíamos, prédica del primer domingo, competencia de santidad. Cuando ya no tengamos la necesidad de menospreciarnos unos a otros y querer hacer lo que hace el otro y serruchar palo y de todo y desacreditar y dañar, no tendremos esa necesidad cuando nos amemos de corazón puro, cuando nos amemos sin hipocresía. Y ahí añade el texto: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amándonos con amor fraternal, con el fraterno, prefiriendo honra los unos a los otros, no buscando honra para nosotros, ni bajando la gente para nosotros subirnos y convertirlo en puente a ellos, sino que aprendamos a honrar a la gente, en vez de buscar privilegio para nosotros, que podamos dárselo a la gente. Cuando nos amemos con sinceridad, podemos estar unidos en la diversidad. Te bendigo esta noche. Declaro la gracia de Dios en esta casa. Y que nosotros aprendemos del Señor a usar lo que Él nos ha entregado. Y que sí podremos bendecirnos y estar en unidad para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Ese es nuestro desafío. Hemos declarado el año del jubileo, nuestro mejor año para Dios. Y si este va a ser mi mejor año, yo tengo que hacer cosas que nunca he hecho para poder lograr cosas que no he logrado. Porque haciendo lo mismo que he hecho siempre, los resultados ya está predeterminado. Aleluya. Te bendigo con toda bendición del cielo. Señor, honro tu nombre. Te doy gracias esta noche. Bendigo esta casa. Señor, revoluciónanos, revoluciona esta casa. Revoluciona nuestro espíritu, Señor. Padre, enséñanos a enfocarnos en aquello que tú has entregado en nuestras manos, en el llamado, en lo que tú has dicho, Señor, que nosotros podemos hacer. Enséñanos a enfocarnos y no, Señor, detenernos a mirar como más importante las cosas que las otras personas están haciendo, sino que cada uno de nosotros pueda ser prosperado en lo que tú nos has entregado, Dios. Te doy honor y te doy gloria. Yo sé que lo hace en este tiempo, Señor.
Tenemos tantas cosas que entregar a la gente. Y la gente tiene necesidad justamente de lo que nosotros tenemos. Enséñanos a compartir con la gente, a dar lo que tú nos has dado, a bendecir, Señor, a no sentirnos inferior. Sánanos